Hola, bienvenida y bienvenido al segundo episodio de Las Olas de Mar. Me da mucho gusto poder estar acompañándote este día en tu camino al trabajo, en tu momento de descanso o antes de dormir. Creo que es importante comenzar presentándome por si es la primera vez que me escuchas. Yo soy Mar, tengo 26 años, soy psicóloga, egresé hace 3 años de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuento con un diplomado en urgencias psicológicas, actualmente me dedico a la consulta privada y estoy cursando un diplomado en arteterapia y en terapia de parejas. Pero dejándome un poquito de lado, te cuento que el día de hoy hablaremos de un tema importantísimo de visibilizar, ya que hoy día 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El objetivo de hoy es empaparte un tanto de esta concientización necesaria sobre las señales de alerta ante una posible depresión o una ideación suicida. Así también poder iniciar una conversación al respecto, poder visibilizar el tema y dejarte algunas herramientas para que allá afuera puedas utilizarlas de ser necesario. Recuerda que una conversación nunca sustituirá un proceso terapéutico, pero sí puede ser clave ante la vida de una persona. Es por eso que el episodio del día de hoy quise titularlo como Hablemos del suicidio. ¿Sabes por qué es importante iniciar una conversación acerca del suicidio? La respuesta es simple, porque esto nos ayuda a prevenir. La prevención de una forma técnica es una medida o una estrategia que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una situación, en su mayoría considerada negativa. La prevención siempre debe adaptarse al contexto cultural y social de cada país para así poder establecer las mejores prácticas e intervenciones. Pero bueno, sabemos que al hablar con otra persona sobre el suicidio podríamos sentirnos un tanto extraños, incómodos, incluso temerosos de no poder sostener la conversación o no saber qué hacer para apoyar o acompañar, pero mostrar preocupación y una sensibilidad ante el tema, preguntar directamente sobre pensamientos o ideas acerca del suicidio pueden ser los primeros pasos y déjame decirte los más vitales al hablar de la prevención del suicidio. Tenemos muy estigmatizada la palabra suicidio y es muy normal que nos dé miedo porque a lo largo del tiempo se ha tratado como un secreto a voces o un tema tabú, ese del que nadie quiere hablar, pero créeme que al poder hablar de ello sin temor, podría ayudar a las personas que están pasando por una situación en la que este tema está por su cabeza a sentirse escuchados, acompañados y sabrán que tienen una persona con la que pueden hablar al respecto. Sabemos también que existen muchas situaciones que detonan o hacen explotar ciertas emociones. En ocasiones, estas emociones nos sobrepasan y solemos llamarlas crisis. Una crisis es una situación que sobrepasa la capacidad de una persona para manejar un problema, y es aquí cuando puede comenzar a sentir que a partir de ese problema ya no hay un sentido en la vida, que la situación ya no va a mejorar, existe una desesperanza, temor, entre muchos otros. Como ya hemos platicado, cada persona experimenta las emociones de una manera distinta. En ocasiones, para algunas personas, al momento de experimentar una crisis, el deseo por detener ese dolor o ese sufrimiento es tan grande que la muerte se presenta como la única opción, pero no lo es. Debemos tener en cuenta que esta situación no es tan lejana de la realidad. No solo sucede en películas, no solo le sucede a los artistas o a los locos como erróneamente solemos utilizar. Es una realidad que puede sucederle a cualquiera, incluso a ti o a gente de tu alrededor o cerca de tu alrededor. Y sí es real que las tasas varían entre países, regiones, hombres, mujeres, pero según los datos de la ONU, 1 de cada 100 muertes es por suicidio, siendo esta una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Sabemos que situaciones como la actual pandemia por el COVID conlleva el aumento de riesgos para la salud mental, así como incremento de la muerte por suicidio. Y en esta situación de cuarentena, resguardo, existen 1000 factores de riesgo como violencia doméstica, alcoholismo, situaciones económicas, ansiedad, desesperanza, soledad, incluso duelo, y todos estos pueden ser un gran detonante para que un individuo pueda experimentar una crisis que le lleve a tener pensamientos o ideación suicida. Y es por esto la importancia de una conversación. Y bueno, podemos preguntarnos cómo iniciar una conversación sin parecer a lo mejor demasiado entrometidos o sin sentirnos incómodos al respecto, pero al hablar de este tema siempre será importante ser directo,
no asumir, escuchar, acompañar y no juzgar. Nunca seremos entrometidos de más y probablemente nos sintamos un poquito incómodos, pero creo que puede más esta preocupación de querer hacer lo mejor para la otra persona. Existen algunas señales para identificar cuándo es un buen momento para comenzar esta conversación. Por ejemplo, si últimamente has notado cambios en la actitud o el comportamiento de una persona, si notas que su aspecto físico ha cambiado, incluyendo vestimenta, alimentación, arreglo, higiene personal, si sus intereses o la motivación ha ido disminuyendo, si suele hablar con poca esperanza hacia el futuro o de una manera negativa hacia casi todo, si le notas más cansado que de costumbre, si habla acerca de la muerte de manera constante o muestra un deseo habitual de estar solo o un aislamiento, si el consumo de drogas o alcohol aparece o comienza a hacerse con más frecuencia de lo habitual o si pareciera despedirse de manera definitiva. Toma muy en serio cualquiera de estas señales y puedes comenzar hablándole en privado para no hacerlo sentir expuesto. Estas son las señales más comunes, más vistas, más estigmatizadas al mismo tiempo. Pero puedes iniciar esta conversación con cualquier persona que te preocupe, solamente para saber si se encuentra bien, si hay algo por ahí en su mente, si quiere hablar, darle un espacio. Para iniciar una conversación o una pregunta acerca del suicidio siendo directo y contacto, puedes preguntar, iniciar algo como: ¿sabes? Estoy un tanto preocupado porque últimamente te he notado un poco diferente a cómo actúas normalmente. ¿Podemos hablar? O quisiera respetar tu privacidad, pero estoy realmente preocupado por ti. Quiero poder hacer algo para apoyarte. ¿Te gustaría hablar de algo en especial? Sé que has estado pasando por momentos difíciles últimamente y no quiero que te sientas solo. ¿Puedes contarme qué está sucediendo? Estas preguntas pueden ayudar a abrir canales de comunicación de manera que ni te imaginas. Muchas veces las personas que se encuentran en depresión o contemplando el suicidio no ven la salida a la situación que les abruma o a sus pensamientos. Y sentir que tienen un espacio con quien poder hablar de lo que les sucede, sentirse y verse acompañados y escuchados, puede ayudarles a ver un poco más allá. Algunas de las frases que puedes utilizar para ayudar a esta persona a sentirse escuchada, apoyada y valorada pueden ser: no sabía por lo que estabas pasando, ¿desde cuándo te sientes así? Es probable que no sepa exactamente cómo te estás sintiendo ahora, pero quiero que sepas que me importas y quiero ayudarte. ¿Se te ocurre algo que te gustaría que yo pudiera hacer para ayudarte? Creo que necesitas hablar con alguien que sepa un poco más del tema y me gustaría poder ayudarte. ¿Podemos llamar a alguien para que nos ayude? Y recuerda que las preguntas más importantes dentro de estas conversaciones son: ¿estás pensando en hacerte daño o has pensado sobre la muerte últimamente? Si las respuestas a una o ambas es sí, será necesario que le orientes y acompañes en la búsqueda de apoyo ante un profesional de la salud mental. Nunca minimices su dolor. Hazle saber a la persona que te preocupas por ella y que valoras la confianza para compartirte su sentir. Sin embargo, consideras que podría obtener mejor ayuda y acompañamiento con algún profesional que le ayude y oriente respecto al tema para poder juntos trabajar en ello. Será muy importante mantener claro tu objetivo, y este será mantener a la persona a salvo. No necesariamente todo está en tus manos. Puedes acompañar a esa persona y no dejarla sola hasta que estén con alguien que pueda apoyarlos, ya sea un adulto, algún profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra. Puedes tener a la mano el contacto de un terapeuta, de emergencias o de la policía. También es importante que sepas que aunque tu prioridad en esta situación sería salvaguardar la vida de la otra persona y mantenerlo a salvo, nunca debes ponerte en riesgo a ti o a los demás. Guarda cualquier elemento que pueda utilizar para dañarse a sí mismo, actúa con calma y no levantes el tono de voz. Todo esto puede ayudarnos a prevenir y a intervenir ante una situación de riesgo suicida, de ideación suicida, pero al mismo tiempo que hablar del suicidio y su prevención puede ser difícil e incómodo, hablar del suicidio y su duelo también lo es. Y es por eso la gran importancia de hablar de la prevención, pero también de la postvención. Y creo que es un término que no se habla demasiado o no se escucha tanto por allá. La postvención es aquella intervención que facilita la elaboración sana de un duelo por suicidio.
Estas intervenciones tienen un efecto preventivo al ser los supervivientes de duelo un grupo de riesgo, ya que por cada suicidio consumado se calcula alrededor de 20 el número de tentativas réplicas hacia el acto, y las cifras siguen aumentando. La falta de atención en las dinámicas familiares y sociales después de una muerte por suicidio es un gran factor de riesgo para futuros suicidios y alteraciones mentales ante los supervivientes. Cuando un suicidio ocurre en nuestro círculo cercano, puede impactarnos de maneras muy grandes. Comenzamos un proceso de duelo lleno de dudas y pareciera que nadie pudiera responder. Y es por eso también muy importante una conversación, para poder mencionarlo, para poder hacer conciencia y poder ayudar a los demás a hablar sabiendo que serán y serás escuchados siempre. Al no hablar de este tema, al no nombrar la palabra suicidio, es como si no existiera. Por ende no se buscan o se plantean soluciones. Nombremos la palabra porque existe, el suicidio existe y el suicidio siempre se puede prevenir. Muchas personas que pasan por una muerte por suicidio de un familiar o un ser querido pueden presentar muchas emociones como enojo, tristeza, culpa, entre otros, además del duelo que están viviendo en ese momento. Y ningún duelo debe ser minimizado. Todos tienen sus emociones y distintas formas de manifestarlas. Recuerda que los supervivientes a una pérdida por suicidio pueden ser más propensos a desarrollar problemas con abusos de sustancias o problemas con el cuidado de su salud física y mental, así como también un riesgo muy grande de una réplica. Un suicidio puede impactar una comunidad entera, comenzando por la familia, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, y es necesario tener cuidado de nunca revictimizar a la persona que ha sufrido una pérdida por suicidio. Escúchalo cuando necesite hablar, escucha sin opinar o juzgar, apoya y acompaña de la manera que más lo necesiten. Puede ser apoyándolos con el cuidado de su salud física, con su higiene, actividades diarias. Recuerda que al final es un proceso de duelo para el cual nadie está o estamos preparados, pero no por eso tiene que estar solo. Los grupos de duelo ayudan también en la manera que puedes crear una comunidad que te haga sentirte acompañado, escuchado y saber que no estás solo. Sin embargo, también me parece indispensable tener un proceso psicológico individual para trabajar con tu propio proceso de duelo con un profesional uno a uno. Todo esto me remonta a recordarte que las emociones se asemejan un tanto al mar y en cómo a veces podemos sentir cada emoción como olas, en ocasiones muy fuertes, en ocasiones ligeras. En ocasiones nos ahogan y en otras nos liberan. En ocasiones pueden ser caos, pero también calma. Seamos un agente de cambio, seamos un agente de calma, ese que siempre estará dispuesto a escuchar y acompañar, pero ese que también permite ser escuchado y ser acompañado. Gracias por acompañarme el día de hoy con este tema tan importante y por permitirte a ti navegar en este mar de emociones y conocimiento de prevención, posvención e intervención junto a mí. Espero sea uno de muchos episodios que nos estemos escuchando por acá y que disfrutes cada gota, grande, pequeña, pesada o ligera, de tu inmenso mar de emociones. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como psimarsm, si quieres te lo deletreo, PSIMARSM. Que tengas un gran día y te espero de vuelta por acá.